Bueno, voy a exponer este tema, que es un tema no puramente local, sino que trato de introducir la comunicación en lo que es la corriente de la historia llamada historia cultural y que tiene otra vertiente muy interesante que es la historia religiosa. Y creo que este estudio supone un interés por la importancia de los cambios producidos a finales del siglo XIX en la Semana Santa, no solo de Zamora, sino de otros lugares, estimo, y que hasta el siglo XIX las cofradías habían capitalizado el movimiento asociativo de los laicos. Pero con la llegada de la sociedad industrial, las viejas cofradías cedieron el protagonismo a otras asociaciones que surgieron con nuevos propósitos y con otros medios de acción. Estas asociaciones nuevas gozaron de mayor popularidad y crecieron al margen de las viejas cofradías que quedaron en muchos lugares obsoletas y vivieron una tremenda crisis. El análisis de las razones de este cambio nos dará un poquito de luz para comprender la evolución de las cofradías de Zamora y creo que por extensión de otros lugares. La exposición, espero que me ajuste al tiempo, va a tener estas partes. Un análisis rápido de la espiritualidad del 800, las cofradías de la Semana Santa, entre la renovación estética y la escasez de hermanos, nuevas asociaciones y las procesiones como expresión de la identidad católica de los zamoranos. Muy bien, la espiritualidad del 800. Hay algunas características o rasgos, no puedo exponerlos muy detenidamente, en la comunicación vendrán de manera más extensa, pero hay algunos rasgos de esta espiritualidad del siglo XIX que van a ser los siguientes. Lo primero va a ser una espiritualidad más afectiva, donde se va a recuperar la dimensión cordial de la fe, en gran parte por reacción al periodo anterior del racionalismo ilustrado. Y esta piedad del siglo XIX, además de más sensible y afectiva, también va a potenciar mucho al individuo que busque el emocionarse y el conmoverse ante la vida del Señor y esto le ayude a cambiar y a transformar su vida. Y esto se va a hacer, sin embargo, con muy poco contenido doctrinal y teológico y con muchas expresiones de afecto grandilocuentes, interjecciones afectivas y suspiros apasionados propios de las novenas y de los devocionarios de aquella época. Pero también de las manifestaciones artísticas. Especialmente la escultura empezó a producir imágenes muy edulcoradas conforme a aquellos gustos y también siguiendo una fórmula comercial. En el siglo XVIII la escultura religiosa había entrado en una profunda decadencia en España por falta de estímulo y los escultores del siglo XIX se convirtieron en gran parte en imagineros que estaban al servicio de nuevos gustos y de nuevas modas, hasta el punto de que empezó a hacerse una producción en serie y comercial que tiene su máxima expresión y más conocida en Olot. En Zamora esto tuvo también su eco y las esculturas que empezaron a hacerse en la segunda mitad del siglo XIX gracias a un ojalatero de profesión que llegó a ser imaginero notable en la ciudad, empezó a hacer nuevas imágenes de un carácter más dulce, más delicado, que triunfó notablemente en Zamora y que fue sustituyendo a otras imágenes de facciones más duras. Segunda característica de esta espiritualidad del 800 va a ser unos nuevos acentos devocionales que se van a impulsar notablemente. No son nuevas creaciones, sino acentos que la espiritualidad católica impulsa un poquito más en este tiempo. Y uno de ellos va a ser la centralidad del culto a la Eucaristía, que se va a potenciar siguiendo la tradición de los siglos anteriores separada de la misa, la adoración al Santísimo. En Zamora la procesión del Corpus tenía una gran solemnidad y hasta el obispo de Zamora de entonces, Luis Felipe Ortiz, que había sido anteriormente obispo de Coria, pues invitaba al nuncio a pasar unos días en Zamora porque los días del Corpus eran especialmente solemnes y piadosos, decía él. Pero de esta centralidad del culto a la Eucaristía dan muestra un montón de asociaciones que se fundan durante este siglo XIX, la Asociación del Culto Continuo a la Eucaristía, que en Zamora se estableció en 1867 y en Toro en 1894, la Adoración Nocturna, cuya sección de Zamora se funda en 1886, la de Toro en 1889, y también los Congresos Eucarísticos Internacionales iniciados en Francia en 1881 y que en su versión nacional comenzaron en España, en Valencia, en 1893. Todas estas devociones y asociaciones vinculadas a ellas intentaban promover el compromiso personal de los miembros,
Su cometido no era el de las cofradías, una expresión pública de fe, ni la asistencia de los hermanos a los entierros, como había sido habitual entre las cofradías, sino que estas asociaciones devocionales promovían una piedad más íntima, más personal entre sus miembros y la fidelidad a una serie de actos piadosos. Otro de los focos de devoción de este siglo fue el corazón de Jesús. Una devoción que se inició en Francia en el siglo XVII gracias a las visiones de Santa María de Alacoque, pero que se extendió, aunque ahí hablamos de Valladolid con Bernardo de Hoyos, pero se extendió con muchísima fuerza en el siglo XIX, gracias principalmente a la fundación de una institución, el Apostolado de la Oración, que nació con unos jesuitas novicios en Francia y que convirtieron el Apostolado de la Oración en el fenómeno asociativo más importante de la edad contemporánea, con un importante medio de propaganda que fue el mensajero del corazón de Jesús. Manuel Revuelta, historiador español jesuita, dice que en 1887 había en España unos 3.887 centros fundados en más de 3.000 poblaciones españolas y que sumaban a 1 millón de socios, lo cual es una cifra nada desdeñable. Esta devoción al corazón de Jesús y esta asociación promovía una devoción también más íntima, personal, basada en conceptos como la compasión, la entrega, el consuelo, el amor. Y el tercer foco de devoción fue el crecimiento de la devoción mariana, que fue impulsado notablemente también por las apariciones que se desarrollaron durante este siglo, como fue, por ejemplo, la de Catalina Labouré en París, en el París revolucionario de 1830, o la de La Salette en 1860, o la de Lourdes en 1858, devociones que se fueron extendiendo a distintos lugares. En Zamora arraigaron estas devociones con la confección por Ramón Álvarez, por ejemplo, de 2 imágenes de la Saleta, una en Toro y otra en Zamora, o el desarrollo de importantes novenarios en honor a la Inmaculada, también con una escultura de Ramón Álvarez en Toro. Estos son los 3 acentos devocionales, pero la espiritualidad del siglo XIX estaba orientada también principalmente a la acción, en 2 vertientes, una la caridad y otra el apostolado. Respecto a la caridad, se fundan también en este siglo instituciones interesantes que van a capitalizar gran parte de la acción social en España, como son las conferencias de San Vicente de Paúl, pero surgen los círculos católicos de obreros y posteriormente algunos sindicatos católicos, bien en el mundo rural, sindicatos católicos agrarios o bien en el mundo obrero industrial. Y junto a la acción de la caridad hay otra dimensión que es realmente importante, que es la movilización. En un momento en que la sociedad parecía vivir el impacto de la secularización, estas asociaciones que promovían la vivencia de una espiritualidad íntima y personal empiezan a ser quienes luchen contra la secularización mediante la movilización popular. Peregrinaciones, campañas, recogidas de firmas. En Zamora tenemos algunas de estas movilizaciones, por ejemplo, en torno a 1898, con la Guerra Hispanoamericana, tras la Semana Trágica, en la peregrinación al Cristo de Morales, que también colaboran importante las cofradías. Nuevas asociaciones. Lo más interesante de lo que hemos visto es que estas devociones eran promovidas por nuevas asociaciones que van a sustituir de algún modo a las cofradías en ser las líderes del movimiento asociativo católico. ¿Qué pasa con las cofradías? Bueno, la Semana Santa de Zamora empezó el siglo XIX con un aspecto bastante decadente, pero inicia una importante renovación estética en torno a 1852, cuando la Cofradía del Santo Entierro impulsó la suscripción popular muy amplia en la ciudad, que permitió el arreglo de algunos grupos escultóricos. Y esta movilización trajo la recuperación de las cofradías en su parte estética. No solo la confección de nuevos pasos, sino también el uso de túnicas por parte de cofradías como la Vera Cruz del Santo Entierro, que nunca las habían usado. Sin embargo, una mirada superficial hace ver que la segunda mitad del siglo XIX trajo un esplendor de las cofradías en Zamora, y esto no es exactamente correcto, porque esta renovación que se producía con los grupos escultóricos no iba acompañada de un crecimiento de hermanos, al contrario. Por ejemplo, la Cofradía de Jesús Nazareno, que tenía 240 hermanos de cruz y 70 de paso, se quedó con tan solo 178. Y cuando comenzó el siglo XX, algunos pensaban que la hermandad iba a peligrar. Es curioso cómo una cofradía que había hecho tantos pasos en la segunda mitad del siglo XIX se quedó prácticamente sin hermanos y casi sin procesión.
Los miembros del Santo Entierro fueron expulsados en muchos casos porque no iban a los entierros, no iban a las juntas y a veces tampoco iban a la procesión. O la Cofradía de la Resurrección, que tuvo un déficit tan grande y tanta falta de hermanos que tuvo que suprimir la cuota de entrada para ver si podían entrar más hermanos. Entonces, el carácter paradójico. Y lo que sucedió es que estas nuevas asociaciones iban sustituyendo a estas viejas cofradías que difícilmente se adaptaban a una nueva sensibilidad de la época. Sin embargo, las procesiones gozaban de gran gusto popular, se promovían muchísimo. Las fotos que hay de aquellos momentos muestran que había mucha gente viendo estas procesiones. No significa que las cofradías desaparecieran, sino que empezaron a decaer, mientras que las procesiones sí que tenían su éxito. Y aquí viene el último punto. Las procesiones fueron expresión de la identidad católica de los zamoranos, no las cofradías, las procesiones. La división administrativa de España, promovida por Javier de Burgos, la implantación del sistema liberal, el nacionalismo, la defensa de las peculiaridades regionales ocurridas en la segunda mitad del siglo XIX, hizo que cada provincia buscaba las señas de identidad. Los historiadores locales empezaron a publicar entonces las glorias del pasado. En Zamora, Melchor Zataraín, Antonio Piñuela, Ursicino Álvarez o Cesario Fernández Duro recuperaban la memoria de una provincia y algunos, como se ha citado antes, iban con sus plumas recorriendo España para narrar las grandezas de una España que se estaba construyendo con unas nuevas bases. La Semana Santa se convertía para Zamora en una de las señas de identidad más importantes. Los días de quietud de una población decadente se convertían en los días de Semana Santa en un momento de ebullición, de vitalidad. Así el historiador local Cesario Fernández Duro señalaba así en uno de los libros publicados entonces: la decadencia y la despoblación de Zamora, a pesar de la decadencia y la despoblación, son muy raras, excepción hecha de Sevilla, las que superan a la nuestra en Semana Santa. Así se vio a finales del siglo XIX pues, el deseo de explotar este ingrediente de la ciudad, que llegó a ser incluso después explotado con un interés turístico. Pero la renovación que se hizo, y vuelvo a lo anterior de pasos, entonces no estaba hecho principalmente por los miembros de las cofradías, sino por las élites locales. Ellos fueron los que en muchas ocasiones donaron los nuevos pasos o las nuevas imágenes, como por ejemplo en el Paso de la Caída de Zamora, que las distintas imágenes fueron donadas por distintas personas. Ellos formaban parte de esa élite local y, propio de una sociedad caciquil, el hecho de hacer estas donaciones a personas vinculadas al mundo de la política les granjeaba la simpatía de los ciudadanos y también tenía una rentabilidad política en el futuro. Esta renovación también tenía otro componente, que era señalar la identidad católica del país. En el momento en que había tantos debates en el ámbito nacional como fue en torno a la Constitución de 1876 de la unidad católica de España, la unidad religiosa, o como ocurrió en los primeros años del siglo XX con las distintas leyes secularizadoras, había que señalar y recuperar la identidad católica de la población. Y así lo hacían pues, los escritores de los periódicos de aquella época, que estaban vinculados casi todos al tradicionalismo. El Correo de Zamora, diario carlista fundado en Zamora, o Zamora Ilustrada, defendían en sus páginas las sacrosantas tradiciones que hacían de Zamora una ciudad católica. La promoción, por tanto, de la Semana Santa durante el siglo XIX no vino principalmente por los miembros de las cofradías, que eran un número cada vez más bajo, sino por otros elementos externos que hicieron tener un espejismo, porque curiosamente este desarrollo espectacular de la segunda mitad del siglo XIX trajo una profunda crisis durante los primeros años del XX. Habría que esperar a los años 20, en que la dictadura de Primo de Rivera y otros nuevos aires trajeron esta nueva recuperación que ocurrió en Zamora con la fundación en 1925 de la Cofradía del Silencio, la recuperación de la Junta Pro Semana Santa que había desaparecido, y en Valladolid, que antes se apuntaba, el arzobispo fue durante los años 20, si no recuerdo mal, quien impulsó una nueva recuperación de la Semana Santa en Valladolid, no basada tanto en las cofradías tradicionales, sino apoyándose en estas nuevas asociaciones y la espiritualidad de los nuevos movimientos. Muchas gracias.